Hoy tendremos un tema interesante, como siempre. Citar en APA es posible para trabajos de tesis e investigación. Doctora Arely González Pérez, por supuesto, con la invitación a suscribirse a el canal. Se deben citar las obras de los autores, autoras cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en el trabajo de investigación. Esto proporciona antecedentes, además fundamenta, sustenta o debate su tesis o propuesta y ofrece documentación para los hechos y cifras que son de conocimiento común, evitando plagio que se realiza cuando los investigadores no le dan el crédito a quien corresponde y afirman que las palabras o ideas de otros son suyas. El autoplagio, por otra parte, se presenta cuando nosotros citamos un trabajo propio publicado previamente antes como si fuera reciente. Por ello será importante dar crédito a la fuente. Veamos con atención cómo se debe de realizar la citación narrativa en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. Así en pantalla ustedes podrán ver que dice Dávila, entre paréntesis, 2019 menciona que, y entonces empezamos a citar lo que refiere el autor o la autora. Cuando hablamos de una cita corta, que debe de contener menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursiva, y algo que es muy importante, se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Y veamos nuevamente. Y dice el autor al inicio de la cita, su apellido y el año. Las comillas, observar bien, abrimos comillas cuando vamos a citar las palabras del autor, cerramos comillas, colocamos las páginas y por supuesto colocamos el punto al final. Será muy importante que en todo momento veamos en lo que estamos comentando para que ustedes vayan ubicando dónde va cada uno de los datos para citar correctamente. Cuando hablamos de una cita parentética, vamos a iniciar colocando nuestras comillas, cerramos las comillas, anotamos el apellido de nuestro autor, autora o autores, el año y las páginas, sin olvidar este punto al finalizar. Y cuando vamos a realizar una cita larga, es decir, que contiene más de 40 palabras, se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo de 1.27 centímetros y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes, lógicamente, de que cerremos el paréntesis. Y vamos a ver nuevamente que viene el autor o autora al inicio de la cita, los apellidos, el año, y después aparece nuestra cita ya con sangría, totalmente lo que vamos a trabajar o a citar, la página y vemos dónde va colocado este punto para finalizar. Esa es una cita narrativa. La cita parentética, entonces vemos cómo se establece esta, ponemos totalmente la sangría y al final vamos a poner el apellido, ¿no?, de nuestro autor o autora, el año, la página o páginas y al finalizar el punto. Reglas según el número que tengamos de autores o autoras. Un autor, vamos a poner López González, ¿no?, en la narrativa, entre paréntesis 2019 y de manera parentética, es decir, entre paréntesis, ponemos López González
2019, cuando son dos autores, Rodríguez y Sánchez, 2013, y cuando esta es la narrativa y la parentética, entre paréntesis, Rodríguez y Sánchez, coma, 2013. Cuando son tres o más autores, como estamos observando, ¿no? Nos dice, ¿no? Ahí el apellido, et al, 2016, en la narrativa y en la parentética, Barton et al, 2016, entre paréntesis, y entonces vamos viendo además algunas cuestiones corporativas, ¿no? Organización Mundial de la Salud, y cómo es en la manera narrativa y cómo es la forma de citar correctamente cuando usamos esta parte parentética. Y cuando tenemos esta parte de un autor corporativo sin abreviación, por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana, en la narrativa va como lo acabo de mencionar, entre paréntesis 2018, y cuando es la parentética, Pontificia Universidad Javeriana, coma, 2018. Vamos a dejar a continuación, para que ustedes tengan también esta referencia, una tabla más extensa. Cuando se realiza qué tipo de cita, la narrativa que es en el texto o la parentética dentro del texto. Cómo se trabaja por un solo autor, cómo se trabaja por dos autores, por cuatro autores, cinco autores, seis autores o más, cómo identificar estas abreviaturas como autores y cómo se hace la citación, y los grupos que sin abreviaturas funcionan también como autores. Será muy importante que ustedes vayan observando y en qué momento ustedes quieren aplicar la cita narrativa o la cita parentética. Tomen un solo modelo como consejo, pero puede ser lo que ustedes consideren, pero que les facilite más el trabajo. Entonces, pueden ustedes detener en esta parte el video y observar cómo se va citando en el texto, la narrativa o la parentética dentro del texto. Deseando que con este video se despejen aún más las dudas de cómo hacer una correcta citación en APA. Recuerden siempre citar. Será muy importante siempre citar y evitemos caer en el plagio y en situaciones que puedan ser muy complicadas. Muchísimas gracias. Suscríbete y éxito siempre.